Bueno, en primer lugar, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente, sí. Vale. En primer lugar, me gustaría agradecerle a la vicerrectora Gloria Cuenca Pescós por haberme invitado a participar en estas jornadas, así como hacer extensivo este agradecimiento al resto de vicerrectores, al Instituto Universitario de Ciencias Ambientales y a la Universidad de Zaragoza. Como verán por el título de mi presentación, no voy a hablar exactamente de castores, sino de cambios en la biodiversidad durante el Pleistoceno y el Holoceno, utilizando el ejemplo del yacimiento de Abound. Abound es un yacimiento, una cueva que se sitúa en el norte de la península ibérica, muy cercana a la cornisa cantábrica y, por extensión, a las llanuras aquitanas francesas. Asimismo, se localiza en una ubicación muy septentrional de la cuenca hidrográfica del Ebro, permitiendo el acceso a través del valle al mar Mediterráneo. De esta manera, ocupa una localización excepcional por la ubicación en sí misma y el alcance que tiene el resto del territorio. Las intervenciones arqueológicas dentro de la cueva de Abound comenzaron en el año 1978 bajo la dirección de la doctora Pilar Utrilla y continuarían así durante unos años más. 10 años más tarde, en 1988, se uniría a la codirección el doctor Carlos Mazo y continuarían las excavaciones de manera intermitente hasta el año 1996. Durante todos estos trabajos de excavación se ha podido constatar una de las secuencias estratigráficas más completas de toda la prehistoria del Valle del Ebro. Se han registrado niveles tardorromanos, varios niveles calcolíticos, neolítico, aciliense, varios niveles magdalenienses, solutrense y finalmente un nivel musteriense. Obviamente, en virtud de todos estos hallazgos se han realizado múltiples publicaciones y diversas tesis doctorales, entre las cuales se encuentra la mía. El objeto nuclear de nuestra tesis doctoral fue uno de los hallazgos producidos dentro de la unidad H. Por un lado, se halló un conjunto lítico formado por 43 piezas que, debido a la tipología de las mismas y a la abundancia del número de hendedores bifaces, fue adscrito a la cultura musteriense de tradición achelense. Por otro lado, el otro gran hallazgo, que fue el objeto nuclear de nuestra tesis doctoral, fue un conjunto óseo formado por más de 3.000 restos faunísticos. Ya he comentado que la descripción cultural nos permite ubicarlo en el periodo musteriense, pero además se realizaron diversos análisis radiométricos que permiten ubicar la unidad H en torno al estadio isotópico 3. Estamos entre unos 40 y 60 años de antigüedad. Por supuesto, realizamos una serie de estudios desde el punto de vista taxonómico, tafonómico y biomolecular que nos permitieron conocer en profundidad la formación de la asociación faunística. Lo que pasa es que es cierto que muchas de estas conclusiones exceden con creces los límites de esta presentación y, por lo tanto, me voy a centrar en aquellos aspectos mejor relacionados con la biodiversidad. La descripción taxonómica del conjunto faunístico permite ver cómo los osos de las cavernas, representados en el caso de la unidad H de Abound por la especie Ursus spereus, dominan enormemente el conjunto. Es así que pudimos realizar diversos estudios sobre la población de osos de las cavernas en sí mismas, en diversos aspectos, tanto desde el sesgo sexual como, por ejemplo, desde el tema del perfil de mortalidad que presentaban la población de Abound. Desde el punto de vista del mínimo número de individuos estimado para el conjunto faunístico, vemos como los osos de las cavernas siguen dominando el conjunto, pero el resto de taxones están bastante bien representados. Tenemos 13 taxones más. Desde el punto de vista de los herbívoros, localizamos a la liebre, 2 especies de la familia caprina, que son el sarrio y la capra montesa, el ciervo, un gran bóvido, que no pudimos determinar si se trataba de un uro o un bisonte, y 2 perisodáctilos, el caballo y el rinoceronte lanudo. Desde el punto de vista de los carnívoros, los mustelidos están representados a través de la marta y el tejón, y los cánidos son probablemente la familia con más restos, además de los propios úrsidos, con especies como el zorro, el lobo y un muy interesante cuón. Finaliza el grupo de los carnívoros 2 grandes depredadores, la hiena y el leopardo.
Los osos de las cavernas son animales relativamente frecuentes y abundantes en ambientes kársticos en toda Eurasia durante el Pleistoceno superior. Son definidos como animales de gran tamaño, con probablemente un peso corporal superior al de un oso polar, y a través del análisis de la morfología craneodental y de los resultados biomoleculares, se ha podido constatar que son animales predominantemente herbívoros. Si bien es cierto, investigadores, como por ejemplo la doctora Raval Garcés de la Universidad de Zaragoza, han podido comprobar que estos animales pudieron ser ocasionalmente carroñeros. También es una especie que está especialmente afectada, al igual que otras especies de la familia de los úrsidos, por un enorme dimorfismo sexual que se manifiesta a través de una diferencia enorme de tamaño entre machos y hembras, como pueden ver en la imagen, abajo a la derecha, en la comparativa entre los caninos de un individuo macho y de una hembra. Con respecto a los herbívoros y en relación a los entornos, ecosistemas que podríamos inferir a través de sus restos, las dos especies de la familia caprina podríamos relacionarlas perfectamente con un ambiente montañoso, como bien corresponde a las estribaciones de los Pirineos occidentales en la cual se halla Abound. Por otro lado, también tenemos el ciervo, que podríamos relacionar con un ambiente boscoso o semiboscoso. Y finalmente tenemos a los reyes de las planicies herbáceas, bien sea esta la estepa o la sabana, representados en el gran bóvido, el rinoceronte lanudo y el caballo. El análisis taxonómico nos permitió comprobar una completa y absoluta ausencia del esqueleto de la región axial, lo cual nos permite inferir que la presencia de estos animales dentro de la cueva de Abound durante el periodo de la unidad en que se formó la unidad H fue en calidad de presa de los depredadores. Por otro lado, ya hemos comentado algunos de ellos, pero me gustaría centrarme en el tema de los carnívoros que están actualmente extirpados de la península ibérica. Por un lado, ya he comentado la interesante presencia del cuón, un animal que actualmente se haya restringido a áreas, a regiones boscosas, principalmente de India y China, pero que durante el Pleistoceno superior tuvo un ámbito de actuación que abarcaba casi toda Eurasia. Las otras dos especies de grandes depredadores, el leopardo y la hiena, son animales que en el pasado tuvieron una dispersión que abarca Afroeurasia. Sí es cierto que entre todos ellos, como podemos ver, y sobre todo es muy interesante desde el punto de vista de la biodiversidad, abarcan un arco casi completo de estrategias, tanto desde el punto de vista de la caza, desde animales cursoriales hasta animales que cazan al acecho, como también desde el punto de vista de la etología y el comportamiento social, desde animales solitarios a otros que lo hacen en manada. En este aspecto, destacar la adaptabilidad, por ejemplo, del leopardo, no solo por los diversos ambientes que abarcan desde el desierto hasta la alta montaña, sino también desde el punto de vista de la elección de presas, ya que varía en su elección dependiendo del resto de depredadores del entorno, lo cual nos habla enormemente de cómo era el entorno de los Pirineos occidentales durante el estadio isotópico 3. Antes que nuestro estudio, se realizaron una serie de estudios previos y publicaciones en relación a otros hallazgos faunísticos dentro de la cueva de Abound pertenecientes a los niveles pospaleolíticos y paleolíticos. Nosotros los hemos utilizado para establecer una bioestratigrafía que nos permita entender mejor cuál ha sido la adaptación de las faunas en el entorno de Abound en los últimos 50.000 años. Desde este punto de vista, esta imagen creo que representa muy bien lo que pudo pasar en este periodo, ¿no? Como pueden ver, en este caso he seleccionado los taxones pertenecientes al orden carnívora y se puede ver un abrumador descenso tanto en el número de taxones como en la abundancia de los mismos. En el nivel musteriense, la unidad H, tenemos más de 2.300 restos pertenecientes al orden carnívora. Incluso si sustraemos del cómputo global los osos de las cavernas por no ser considerados estrictamente depredadores, estamos hablando de más de 250 restos de carnívoros, que sobrepasa con creces el resto de carnívoros en cualquier nivel. Una excepción que podría considerarse es la del nivel del magdalenense medio. En este caso vemos cómo el número de restos aumenta considerablemente, pero hay algo que tenemos que considerar con cautela, y es que de esos 182 restos que pueden ver reflejados, 163 corresponden al zorro.
Como bien sabemos, los que vivimos especialmente aquí en Reino Unido, el zorro es un animal que se adapta con relativa facilidad a los ambientes humanos y urbanos especialmente. Por lo tanto, esta es una consideración que tenemos que tener en cuenta antes de inferir cualquier tipo de conclusión. Bueno, como iba comentando, en relación a la biodiversidad, en este aspecto me gustaría destacar la imagen de estos tres grupos, de estos tres agentes que podríamos considerar dentro de la cueva de Abounds. Por un lado, consideraríamos la presencia de los humanos. Por otro lado, la de los súbsidos y, finalmente, la de los carnívoros. Tres agentes que interactúan entre sí y entre los cuales el predominio de uno de ellos, obviamente, va a afectar a la presencia del resto. Lo que nos está contando esta imagen es una historia de intensidad de la actividad humana dentro de la cueva de Abounds. En el caso de la unidad H podemos considerar que esta intensidad fue leve o muy baja, fructífera desde el punto de vista arqueológico, de eso no hay duda, pero en cualquier caso esto se vio alterado. Me gustaría también, desde este punto de vista, destacar que hay otras asociaciones faunísticas dentro de la península ibérica con un patrón similar, como por ejemplo en la cueva de la Arbreda, en Girona, en el nivel del Paleolítico Medio, o en los niveles 2 y 3 de la cueva de Teixoneres en Barcelona. En estos casos también se ha constatado que la presencia de los súbsidos ha difuminado o incluso borrado cualquier huella de actividad humana. Desde nuestro punto de vista, me gustaría también considerar el agente humano causante de esta actividad. El musteriense ha sido tradicionalmente una industria asociada a los neandertales por una suerte de sincronía entre los restos hallados y la distribución geográfica y cronológica. En este caso, no intento inferir que los neandertales tuvieran una suerte de conciencia ecológica similar a la nuestra, pero sí que podríamos destacar la idea del peso demográfico. Un menor peso demográfico, obviamente, llevará a una menor presión sobre los recursos, sea las presas o, como por ejemplo en el caso de una cueva, el refugio. En cualquier caso, el resto de niveles sabemos que fueron ocupados por humanos anatómicamente modernos. Y este es un sesgo, este es un hecho que me gustaría destacar a este respecto. Finalmente, también me gustaría comentar simplemente dos ideas en relación a ello. Cuando consideramos la biodiversidad desde el punto de vista del pasado, tenemos que tener en cuenta que el registro fósil, si bien no me gusta definirlo ni denominarlo como incompleto porque no lo es, sí que es limitado por la propia naturaleza de los hallazgos. Y por otro lado, cualquier tipo de inferencia que hagamos desde el presente, observando la biodiversidad de los ecosistemas del presente e intentando extrapolar cualquier conclusión hacia el pasado, también debe ser tratada con cautela por el mero hecho de que en muchos casos las observaciones sobre esos ecosistemas pueden tratarse de áreas que hayan sido alteradas e incluso quebradas por la actividad humana. A este respecto, ¿qué es lo que podríamos hacer para conocer mejor el origen de estas asociaciones faunísticas y, sobre todo, la deriva a través del tiempo? Desde mi punto de vista personal, conozco varias iniciativas que se están llevando a cabo desde aquí, desde Reino Unido, pero sobre todo con una proyección europea, como es el proyecto Nature of the Beast, que busca indagar sobre las adaptaciones del lobo, concretamente, no solo en el Reino Unido, donde se trata de una especie completamente extirpada, si bien es cierto que se están reintroduciendo en determinadas áreas de Escocia, pero también su ámbito de actuación por Eurasia a través de la colaboración entre paleontólogos y biólogos. En este aspecto creo que sería muy interesante seguir trabajando sobre todo con esos animales, especialmente con el tema de los carnívoros que se hallan actualmente extirpados de la península ibérica y crear unas bases de datos tanto desde el punto de vista paleontológico como desde el punto de vista de los biólogos que actualmente trabajan con esas comunidades, con esas poblaciones, para obtener la mayor cantidad de morfología craniodental, análisis biomoleculares, especialmente isótopos estables que nos podrían permitir inferir variabilidad en la dieta y también el desgaste dental e incluso el ADN. Esta es una innovación que deberíamos plantear en el futuro y que sobre todo nos van a permitir conocer mejor esos ambientes del pasado para poder proteger mejor los ambientes del presente para el futuro. En cualquier caso, muchísimas gracias por
por la atención. Ya lamento haber tenido este pequeño problema con compartir la pantalla y si hay alguna pregunta, pues intentaré resolverla en la medida de que mi conocimiento me lo permita. Muchas gracias.